Buenos días. Good morning to everybody. Buenos días. God is good. Dios es bueno, buenísimo. Very, very, very good. Quisiera iniciar, I just want to begin with a prayer. Quisiera comenzar con una oración. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres Dios bueno y tú no cambias, Señor. Y todos tus planes son planes eternos, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque maravilloso eres, Señor, en todos tus caminos, Señor. Tus caminos son altos, tus pensamientos más altos que los nuestros, Señor. Y gracias por invitarnos a subir nuestros caminos como los tuyos, Señor, hacia los tuyos. Gracias por invitarnos a elevar nuestro pensamiento a tu pensamiento, Señor. Gracias por eso, Padre. Así que te damos gracias esta mañana por abrir nuestros ojos de entendimiento, Señor, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres compartir esta mañana con nosotros, Señor. Gracias por hablar a través de tu pueblo, hablar a través de cada uno de los miembros de tu cuerpo, Señor. Porque así funcionan todas las cosas, Señor, que tú has establecido, Señor. Gracias por edificarnos esta mañana. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. 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 I just want to begin asking if anybody received the notes that I sent yesterday. Quiero comenzar preguntándole si habían recibido las notas que había enviado ayer. And I hope so. That you have received it and read a little bit about it. Y espero que ustedes lo hayan recibido y hayan leído un poco acerca de esto. Just how we began last week talking about the gospel of the kingdom, así como hablamos nosotros la semana pasada acerca del evangelio del reino. This session, I just want to talk a little bit more about why we are talking about this subject. Entonces yo quisiera nada más recapitular un poco y compartir un poco la razón por la que estamos hablando de este tema. Welcome, Carla Araya, welcome. Bienvenida, Carla. The reason why I'm trying to talk a little bit about this, la razón por la que estamos hablando un poco acerca de esto, is because listening to pastors preachings, visiting churches, you know, my job is to equip and train pastors. Así que he estado viajando y he estado escuchando las predicaciones y enseñanzas de diferentes pastores, y como ustedes saben, mi trabajo es la de equipar y entrenar pastores para la obra del ministerio. Eso es parte de mi trabajo. And when I sit down and listen for, you know, a pastor, when I listen to their teaching and preaching, and even when they talk to other people, I was very interested to see what was their teaching about. Y fue algo curioso de escucharlos, de sentar, cuando yo me sentaba y los escuchaba por un tiempo. Una de las cosas interesantes es que lo que yo escuchaba de ellos, ¿sí? Lo que yo escuchaba de sus enseñanzas, de sus predicaciones, incluso en nuestras conversaciones, lo que yo escuchaba de ellos. Almost 70 or 80% of the teachings was not about the gospel of the kingdom. Y una de las cosas que yo me di cuenta es de que la mayor parte de ellos, un 70-80% de las predicaciones, no eran acerca del evangelio del reino. And I know that we have a lot of more things to share with people. Y yo sé que hay muchas cosas de las que podemos estar compartiendo con los hermanos y los creyentes en la iglesia. But what I found difficult
is that most of these teachings was based on their own interest. Y lo más interesante que vi de que, no, de que aparte de que no predicaban, no hablaban del evangelio, el enfoque de sus enseñanzas estaba más basado en cosas de su propio interés. ¿Sí? Propio interés. And let me say this. Basically, what I heard was most of the time was teachings about the way you behave, your behavior when you are a believer. Entonces, una de las cosas que mayormente escuché es que estaban más enfocados, en su mayoría, en el comportamiento de los creyentes una vez que habían sido salvos, ¿sí? O incluso no, ni siquiera salvos, nada más el buen comportamiento de las personas. So most of the teaching was according to the good behavior of people. How you have to behave. Sometimes when you're a believer, sometimes when you're not a believer, but just behavior. Y de verdad estaba enfocado más hacia esa parte del buen comportamiento. That raised a lot of questions about people when believers, because believers normally see around them people that have good behaviors too, but they don't go to any church, or they don't say that Christians or Catholics or whatever. Y una de las cosas que pasaba es que las personas se hacían mucho esta pregunta de que habían muchas otras personas que no eran miembros de la iglesia o ni siquiera eran llamados cristianos o católicos o lo que fuera, que tenían buen comportamiento, pero no estaban viviendo bajo toda la restricción que el pastor estaba exigiendo. ¿Sí? And some other teachings was more based on the living style of the Old Testament, the Old Testament based on the law of Moses. Y entonces, otra de las predicaciones que había escuchado en su mayoría eran enseñanzas y predicaciones de la vida que la gente debería llevar, pero estaba basado en prácticas del Antiguo Testamento, especialmente las que están basadas en la ley de Moisés. Okay? And another thing that I was listening to preachers and teachers of the Bible, pastors, is that part of the teachings was now about prophets and prophecies. Lo otro también, otra de las enseñanzas que yo había estado escuchando mucho de los pastores es que hablaban mucho o enseñaban mucho acerca de los profetas y de las profecías, ¿sí? Especialmente del Antiguo Testamento. And the thing that is that there was, they preach and teach a lot more about prophets, about these prophets and their prophecies. Y lo peor de todo es que estaban enfocados más en la enseñanza de los profetas, quiénes eran estos profetas, cuáles eran su estilo de vida, cómo los había llamado Dios, sus altos y sus bajos, ¿sí? Y además de eso, las profecías que ellos profetizaban. But what happened is that they never went into the real God plan for these prophecies. Y la cuestión es de que nunca llegaban a penetrar profundamente en la intención de Dios de las profecías. Most of these prophecies was pointing to Jesus. Nunca esas enseñanzas acerca de los profetas y las profecías
llegaron al punto. Y resulta ser que el punto que Dios quería era señalar hacia Cristo y nuestros días. Eso era la razón de estas profecías, señalar a Cristo y a nuestros días. No otra cosa. No la vida de los profetas. You see, the preaching and teaching about the prophets wasn't the idea, wasn't the intention. Was Jesus. ¿Sí? Así que los libros de los profetas no fueron ellos mismos. No, los libros no fueron escritos biográficamente para ellos, acerca de ellos. Era lo que ellos estaban hablando, lo que Dios les decía que era acerca de Cristo. So here we have a lot of teachings, but never going to the point. Y así que tenemos un montón de enseñanzas, pero nunca llegan al punto. The other thing I heard a lot in preaching of these pastors, y lo otro que logré es ver y verificar de los pastores, muchos de esos pastores y maestros, was that they was preaching a lot of Jesus' life. Descubrí que muchas de las enseñanzas estaban basadas en la vida de Cristo. ¿Sí? And you might think, well, what is bad about that? Entonces usted me va a preguntar, bueno, ¿qué es lo malo acerca de eso? Well, I will tell you, there's nothing bad about that. Yo le voy a responder, no hay nada de malo acerca de esto. But the focus was not what happened when Jesus was on earth. Like, así que la cuestión es de que no era tan importante las cosas que hacía Jesús o la vida en sí de Jesús en la tierra. Was his message. Era su mensaje. Él dijo que he said that he came from God. Él dijo que él venía de parte de Dios. Remember that, recuerden eso. His healings, his traveling, all those things are really good. Sus viajes, sus milagros, todas esas cosas eran cosas muy buenas y muy importantes, ¿sí? And we're not taking that away from the gospel. Y no estamos, todas esas cosas eran muy buenas, pero no estamos quitándolas del evangelio. No estamos quitándolas. But just focus on the history of that is a problem. Pero solo enfocarnos en la historia de eso es un problema para los creyentes. You see, the reason why Jesus came to earth was to accomplish something. La razón por la que Jesús, vean esto, la razón por la que Jesús vino a la tierra era para cumplir algo. Había un propósito detrás de eso. Was a purpose behind all this. ¿Sí? Había un propósito. There was a purpose behind all this. Jesus came with a message from the Father. Jesús vino del cielo con un mensaje del Padre. Jesus came with a plan about himself. Y Jesús vino para cumplir un plan acerca de sí mismo. So, the message that Jesus brought from the Father was the gospel of the kingdom. Así que la noticia que Jesús trajo del Padre era el evangelio del reino. Y so here we are asking the question, what was this good news? What is this gospel of the kingdom? Entonces aquí ahora haciéndonos la pregunta, ¿qué es son estas buenas nuevas? ¿Qué son estas noticias? Buenas noticias de parte de Dios. Esto es
importante. This is very important for the believers now. Esto es muy importante para los creyentes hoy día. And here is something that God began to clarify for me so I can walk in a right way with the gospel. Y eso es algo que Dios me habló para que yo pudiera caminar de una manera correcta con el evangelio. Align with the gospel, alineado con el evangelio. You see, when we don't align our teachings and preachings with the gospel of the kingdom, we're going to go out somewhere. ¿Sí? Si no alineamos nuestras enseñanzas y nuestra predicación con el evangelio del reino, nos vamos a ir por algún lado. Nos vamos a salir por algún lado. We're going to go to some extreme apart from the gospel. Nos vamos a apartar por algún extremo del evangelio. Okay? Here is one thing that God showed me. Escuchen, esto es algo que Dios me enseñó. A lot of preaching and teachings begins with the first part of the Bible we have today. O sea, muchas de las predicaciones comienzan y basan su predicación en las primeras cosas que sucedieron en las escrituras, en la Biblia que nosotros tenemos hoy día. Y this is very important, so I need your attention to this. Y esto es muy importante, así que yo necesito su atención a esto. When you open your Bibles, in the first chapter of the first chapters of the Bible in Genesis, you're going to see a story about the creation and the relationship with God and the human being and what happened after that relationship. Okay? Entonces, una de las cosas importantes que pasan aquí es que cuando las personas abren las Biblias, sus Biblias, en los primeros capítulos van a encontrar la historia acerca de la creación, de la relación de Dios y la creación, y qué fue lo que sucedió entre Dios y su creación. Okay? So, you see, let's go there so you can see it. Así que vamos a ir ahí para que ustedes lo puedan ver. You see, in the first chapter, you see God creating the earth, the universe, and all the living people, the living and animals and trees and everything. Así que en el primer capítulo que vemos es Dios creando la tierra, el universo y todas las cosas, y donde pone en la tierra los animales, los árboles y a los seres humanos. In that chapter, he made human being. En ese primer capítulo, él crea a los seres humanos. And he say about this creation, this human being. Y él dice acerca de estos seres humanos, esos que él creó, that he made them according to his image. Just like him. Y recuerden, dice que él creó a los seres humanos y a los igual que él. ¿Sí? A su imagen y su semejanza. A su imagen y semejanza. Okay? Then, okay, we're just going through because I want to get to this point. So he created the human being, just like him. So then, this is what happened. He established something that they can do and something that they cannot do. Así que él estableció luego cosas que ellos podían hacer y cosas que no podían hacer. So he says, if you do these things that you cannot do, then you will die. Así que Dios le dijo entonces acerca de las cosas que él no podían hacer. Si ustedes lo hacen, entonces van a morir. And
And if we have the definition of death in that moment, he wasn't talking about dying physically. Así que si nosotros tenemos la definición clara acerca de cuando él dijo que iban a morir, él no estaba refiriéndose a su muerte física, porque no murieron físicamente, you see? Because they didn't die physically, see? So he wasn't talking about that. Ellos no murieron físicamente, así que él no estaba hablando de que iban a morir físicamente. But basically he was talking about dying spiritually, being separated from God. Así que lo que a él se está refiriendo era una muerte espiritual donde iban a estar separados de Dios. Separados de Dios. Ya iban a perder esa relación con Dios. ¿Sí? So then what happened? So this is what happened. Most of the preachers here, and I hear when they're preaching, they preach based on that information. They normally preach that man was now condemned to eternally condemned. ¿Ok? Entonces, los predicadores que más básicamente yo he escuchado siempre es de que a raíz de eso están condenados completamente. ¿Ok? Condenados completamente. El ser humano está condenado completamente. And that's in certain way is truth. Y eso en cierta manera es correcto. ¿Sí? But here's the good thing of the gospel. Y ese es el buen asunto acerca del evangelio. You see, God says, in the scripture, it says that God prepared from the beginning. Listen to this. From the beginning, even before he created heaven and earth, even before he created everything, he had a lamb prepared. Y escuchen esto. Dice la escritura que el Cordero de Dios fue preparado, inmolado desde antes de la fundación del mundo. So here's something that God talked to me. Even before the condemnation came to earth, God had redemption before condemnation. Powerful, poderoso. Así que esa es la parte poderosa, que aunque la condenación entró al mundo, dice la escritura que Dios ya tenía inmolado, preparado el cordero que quitaba el pecado del mundo. Quiere decir, escuchen esto, que antes de la condenación ya Dios había preparado la redención del ser humano. Aleluya. Hallelujah. Y escuchen, and listen to this, because here is what, you see, basically, when I hear preachers preaching condemnation to draw people to redemption, people the spirit of people don't respond to that. ¿Sí? Cuando nosotros enseñamos y predicamos la condenación para poder llevar a la redención, el espíritu de las personas no responden a eso. When we preach redemption from condemnation, then the spirit responds. Cuando nosotros entonces predicamos redención, quitando la condenación que entró al mundo por el pecado, entonces el espíritu del hombre responde. So you see, most preachers begin with sin and condemnation to draw people to redemption. Así que la mayor parte de las predicaciones o enseñanzas de la gente
inician señalándole el pecado y la condenación en las que están las personas para llevarlos a la redención. Imposible. You see, the only thing that you're going to draw people to is to feel bad about themselves. Así, si usted hace eso, lo único que va a atraer a las personas es a sentirse mal acerca de sí mismos. And when we do that, people are going to begin to try to do things, good things, to get to redemption. Entonces lo que va a pasar es que la gente va a tratar de hacer cosas buenas para tratar de alcanzar la redención. See, when people feel bad about something they did, then they will try to fix it with good things. Entonces la gente, si usted hace sentir a la gente mal de las cosas que hacen, ellos mismos van a tratar de hacer cosas buenas para arreglar las cosas. And that's where they fail with redemption. Y ahí es donde fallan con la redención. Because redemption comes through Jesus. Porque la redención viene a través de Jesús. Not through good works. No a través de buenas obras. Powerful. Poderoso. So here we are again talking about and asking about what is this gospel, what is this new good news about, is about. Entonces aquí estamos de nuevo preguntando de qué se trata estas buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias, muchachos? ¿Qué son estas buenas noticias? ¿Qué son estas buenas noticias? Because we have a lot of people saying, okay, I'm preaching the gospel. But when you listen to them, there's no gospel there. Entonces, estamos hablando de que ¿por qué no hacemos esta pregunta de qué es el evangelio? Porque cuando escuchamos a las personas predicar y decir que están predicando el evangelio, al escuchar su mensaje, es absolutamente opuesto a lo que es el verdadero evangelio. Es otra cosa, están predicando otra cosa. You see? So that's why it's very important for us to really know what is the gospel of the kingdom. Entonces, entendiendo todo esto, es importante para nosotros entender, tener comprensión clara qué es este evangelio. What make this news good news? ¿Qué hace de estas buenas noticias realmente? So here, I just want to get into the first thing. And the first thing is that God, through the gospel, the preaching of the gospel, is saying that he is able, and he is able to do exactly everything he said he was going to do. Y yo quiero establecer esto primero acerca de las buenas noticias. Las buenas noticias es de que Dios dice que Él va a cumplir o cumplió con todo lo que Él prometió que iba a hacer. ¿Ok? Again, good news that God did every single thing he promised he was going to do for creation, for the people. Repito, Dios hizo todo lo que Él prometió que iba a hacer por la humanidad, por nosotros, por los seres humanos, por la creación. You see, a lot of people, they was saying, where are you, God? Before Jesus came, they were saying, where are you, God? We don't see, where's the Messiah? Where is your promise? Muchas personas antes de que Jesús llegara, se estaban preguntando, Señor, ¿dónde estás tú?
¿Dónde están todas tus promesas? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está nuestra liberación? ¿Dónde está nuestra salvación? They was asking, God, where are our salvation? Where are all the promises you had for us? ¿Dónde están todas esas promesas? ¿Dónde está la salvación? So here is it. John the Baptist begins saying, repent, the kingdom of God is here. Oh, y aquí está Juan el Bautista primero anunciando, escuchen, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. And then come Jesus. Y ahora viene Jesús, y Jesús, and his message was, repent, the kingdom of God is here. Y Jesús viene Jesús ahora y dice el anuncio de él, escuchen, arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. And not just that, y no solo eso, sino que dijo, repent, the kingdom of God is in you. Is in our midst, is around, is not just something that is far away, is something that is near in us. Y Jesús decía, repite otra vez, el reino de los cielos está aquí, arrepiéntanse. El reino de los cielos está entre nosotros. Ahora está entre nosotros. And here is something powerful. Because this is one of the prophecies. Y eso es algo interesante y poderoso porque eso es algo que está en las profecías. That God himself said that he was going to come back. He was going to come and he was going to be and live in us. Y eso es lo que está en las profecías de que Dios mismo dijo que yo voy a venir y yo voy a estar en entre ustedes y voy a vivir en ustedes. And today we know that he did exactly what he promised. Y hoy día nosotros sabemos que él cumplió todas las cosas que él prometió. So when we preach the gospel, we need to begin telling people that God did every single thing he promised he was going to do for us, with us, and through us. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos hacer entender a la gente que Dios cumplió con todo lo que él prometió que iba a hacer con nosotros, en nosotros y por nosotros. Aleluya. Aleluya. Listen to this. Escuchen esto. When Jesus was on the cross, cuando Jesús estuvo en la cruz, he says, everything is accomplished. Everything. I did it. Y Jesús en la cruz, escuchen esto, Jesús en la cruz dijo, consumado es. When he says everything is done already, everything was done. Cuando Jesús dijo, consumado es, todo está consumado. Every single thing is prepared now. A new thing is made now. Jesús dijo, consumado es, y lo que estaba diciendo es de que todas las cosas que estaban prometidas fueron cumplidas y que ahora todo era hecho nuevo ahora. So here is a powerful thing. So when he raised from the dead, he was the first of his class to prove it. Así que cuando Jesús resucitó a los muertos, él fue el primero de su clase para probarlo. Now, the kingdom of God
is not was where just God was. Now is in us today. Así que entiendan esto, el reino de los cielos, el reino de Dios no estaba solo donde estaba Dios, sino que está ahora con nosotros. And here's the reason why. Because now he's not there somewhere. He is here. So wherever God is his kingdom. Así que la diferencia es de que aquí es donde está. El reino de los cielos está ahora en nosotros, porque donde quiera que está Dios, está su reino. Y Dios ahora está en nosotros. Poderoso, powerful. So, when we preach the gospel, we need to begin from redemption. Así que cuando predicamos el evangelio, tenemos que iniciar nuestra enseñanza siempre desde la redención. Desde la redención. From redemption. From redemption. From the new thing that God has done. Desde lo nuevo que Dios hizo. Poderoso, powerful, powerful. When we do that, then people is going to be drawn to God. See, that's what Jesus did. Eso fue lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. Well, Jesus came and preached this thing. God is, hey, he's telling the people, hey, repent, change your way. Don't go that way. There's a new way. Y lo que Jesús estaba diciendo era, arrepiéntanse. No les estaba diciendo, hey, siéntanse mal, sientan remordimiento por lo que han estado haciendo malas personas. You see, he didn't tell them, bad people, you are doing bad, you're doing wrong, you're sinners, you're going to hell if you don't come to church or do this or do that, or read your Bible or pray. No. Él nunca les dijo, hey, ustedes son pecadores y van a irse al infierno porque si no van a la iglesia, si no son cristianos evangélicos, ustedes van a estar perdidos. No, he didn't say that. He was telling the people, hey, change your way. This way you're going is a wrong way. Jesús le está diciendo, el camino por donde ustedes van es un camino equivocado. The way they was going was works way. El camino por donde iban era el camino de las obras. Trying to find their way to redemption, to righteousness. Ellos estaban buscando su camino a la redención. Estaban buscando el camino a la justificación. But Jesus was saying, hey, repent, change your way. Hey, change the way. I am the way. Y Jesús está diciendo, hey, cambien su camino de obras y tratar de justificarse por usted mismo no funciona. Vengan por este nuevo camino. Yo soy el nuevo camino. So Jesus was saying, hey, I am the way. Follow me. Follow me. I will lead you to redemption. Jesús le está diciendo, hey, síganme. Yo los voy a guiar a la redención. Remember, he wasn't telling people to feel bad. Preachers and teachers are trying to make people feel bad about their things, about what they're doing. Jesus wasn't saying that. Sí, la mayor parte de los pastores y predicadores siguen enseñando a la gente cosas que los hacen sentir mal, tratar de hacerlos sentir mal para que hagan otras cosas buenas. Jesús no estaba enseñando eso. Jesús estaba diciendo, hey, dejen de caminar buscando las obras para redimirse ustedes mismos. Síganme a mí, yo los voy a guiar a la redención. And that's the gospel. God had prepared a new way for you. Dios ha preparado un buen camino, un nuevo camino para usted. The way of salvation, el camino a la salvación. The way of redemption, el camino a la redención. The way of righteousness, el camino de la justicia. That was his message. And all our message, ese fue el mensaje de Jesús, and all our message have to be based on that. Y todo nuestro mensaje tiene que estar
basado en eso. Any other thing is going to draw people to works, to self-righteousness. ¿Sí? Cualquier otra cosa que nosotros vayamos a enseñar a las personas va a empujar a la gente hacia la propia justicia, no a la justicia de Dios. Van a estar tratando de hacer las cosas bajo su propia justicia. So I just want to open the mics and I just want to listen. What other things have you studied that is the gospel of the kingdom? So just going to open mic. So, así que voy a abrir los micrófonos porque yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué han estudiado? ¿Qué han encontrado más? Que es el evangelio del reino, que han estado estudiando eso. Así que levanten la mano, yo nada más abro sus micrófonos. ¿Ok? So go ahead. Pastor Alfonso from Ecuador. Pastor Alfonso de Ecuador. Ok, go ahead, Pastor Alfonso. Dele. Bueno, realmente es maravilloso escuchar estas cosas y estaba oyendo el video anterior acerca del Evangelio del Reino. So it's just powerful to listen to this lesson, and I was listening to the previous video that we was talking about the gospel of the kingdom. Bueno, el Evangelio realmente son las nuevas de gran gozo para todo el pueblo. So the good news is basically the joyful news about God. En Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. In Luke chapter 2, verse 11 and 12. Dice Dios que el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy buenas nuevas o nuevas de gran gozo. So he said that the angel came and told the shepherds, don't be afraid. I am bringing good news so you can rejoice on those news. Que será para todo el pueblo, ¿no? And it's going to be for everybody. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. That today had burned Jesus Christ, the Savior. Esa es la gracia. Estoy de acuerdo contigo que hay que predicar la salvación. And I agree that we need to preach the salvation. La palabra salvo es la palabra más íntegra del Evangelio. So the word salvation is one of the greatest words. Esa palabra es la que nos guía a llevar a la gente a ese arrepentimiento. And that the preaching of this word is going to lead people to repentance. Eso empuja a la gente con las buenas nuevas a confesar su pecado. And this is going to draw people to confess their sins. Sabiendo que confesar el pecado significa reconocer el error. And confessing their sins is about realizing that we had sinned. Y no continuar en ese camino. And don't keep on walking on that way. Realmente el Evangelio del Reino fue profetizado y lo hizo el profeta Isaías. And this good news was prophesied by Isaiah. En Isaías 41, capítulo 41, versículo 27. And Isaiah 41, verse 27. Isaías toma la parte frontal y dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión. And he said that he was the first one to teach these things to Zion too. Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. And he was going to send a messenger of good news. En Isaías 52, versículo 7. And in same Isaiah 52, verse 17. Exalta a los predicadores, dice,
cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. And it says about the feet of those who take the gospel to the good news to the people. De los que anuncian la paz, Today that announce the peace, del que trae nuevas del bien, that have good news of goodness, del que publica la salvación, that publish salvation, del que dice a Sión, tu Dios reina. and it says to Zion, your God reigns. Marcos 1:15 en el Nuevo Testamento And in the New Testament, in Mark 1:15, nos dice, el tiempo se ha cumplido and it says the time has arrived now, y el reino de Dios se ha acercado. and the kingdom of God is near. Arrepentíos So repent y creed en el Evangelio, and believe in the gospel. porque la llave es la fe. And the key is the faith. Dice, predicamos el Evangelio, pero si no lo hacemos utilizando la fe, no hay nada que pueda suceder. So when we preach the gospel and we don't have faith on the gospel, then it don't work. Hebreos capítulo 4, And versículo Hebrews chapter 4, versículo 2, verse 2, dice cómo fue predicado en el Antiguo Testamento. that how in the Old Testament was preached El Evangelio fue predicado the gospel, y porque dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. because the writer of Hebrews says the same gospel that was preaching to those people is now preached to us today. Lo que está diciendo es que a nosotros en la gracia se nos ha predicado, se nos ha anunciado la buena nueva para tomar una decisión. So in other words, the gospel was preached to us, so we have to make a choice about that. Al pueblo judío también se le predicó de la misma manera. But to the people from Israel, they was preaching the gospel the same way too. Pero la Biblia dice que no les aprovechó el oír la palabra. Because the scriptures that it didn't profit them anything Por una razón, for a reason, por no ir acompañada de fe because it wasn't with faith en las que la oyeron. on those that was listening to it. De tal manera que en Efesios Pablo nos revela todas estas cosas cuando dice que por gracia somos salvos. And Paul revealed that when he says in Ephesians that for grace, by grace we are saved Utilizando la fe, through faith, por medio de la fe. through faith. Y esta salvación no es de los hombres, And this is not from man. es un regalo de Dios. It's a gift from God. La gracia está ahí. So the grace is there. Como tú dijiste, Dios planificó todas esas cosas en el principio. And just like you said, all this was planned from the beginning. Entonces, realmente, Dios ya hizo todo como tú lo decías hace un momento. So just like you said, God had prepared everything from the beginning. Pero si no usamos la fe, But if we don't have faith, no podemos obtener la salvación. it is impossible to receive that salvation. Porque no es por obras, como dice el versículo 9, Because it's not by works, good works, para que nadie se jacte. so nobody had get the glory of that. La gente está predicando erróneamente para que la gente empiece a esforzarse por buscar la salvación. Because then if we preach something else, then the preaching is to make people try to do something to regain their salvation. Yo he recibido palabra de Dios poniendo de modelo a Abraham, Sometimes I had received
a word of God using the testimony of Abraham. Abraham era un caldeo. Abraham was let's say a Gentile. Era pagano porque provenía de una familia pagana. And he was a pagan, I think is the word. Pagan, I think is the word, yeah. Él estaba muerto en delitos y pecados, igual que nosotros antes. And he was in sin, just like in condemnation, just like every other people. Pero Dios le hizo un llamado. But God called him. Ustedes pueden ver el modelo de la iglesia. Estábamos muertos en delitos y pecados y recibimos un llamado. And that's the same idea of us when we was dead in our sins, that God called us. Entonces, realmente Abraham, ¿qué hizo? Simplemente creyó. And what Abraham did, he just believed. Y su fe le fue contada por justicia. And then his faith was counted as righteousness. En la iglesia sucede lo mismo. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. So for us, it's the same. Teníamos un llamado desde el principio. So we had a call from the beginning. Y un día, and one day, llamamos a Jesucristo a nuestra vida. We just called Jesus to our life. Y viene Cristo a nuestra vida, el Espíritu Santo dentro de nosotros. And then he come to us into our lives. Y entonces el reino de los cielos está entre nosotros. And then the kingdom of God begin to work in us. El modelo es Abraham, si ustedes lo ven. So ¿Qué pasó con Abraham? So Abraham is a model for us. Después dice la Biblia que a Abraham le dijeron el hebreo. So then is where they begin to call Abraham the Hebrew. Pero la palabra hebreo significa que él pasó, en sentido figurado, el río Jordán. O que pasó de muerte a vida. That means that he crossed the river Jordan. So that means that we crossed from death to life now. Por eso es que actualmente los que vivimos en la gracia, so that's why when we're talking about living in grace now, somos de la fe de Abraham. We are from the faith of Abraham. Abraham representa al pueblo que vive en la gracia. So Abraham represents the people that are living in grace now. Porque todos los que vivimos en la gracia, because all that living in grace, hemos confiado, we trust now en Jesús. In Jesus. Y como tú lo dijiste realmente, el plan fue hecho al principio. Was made from the beginning. Antes de la fundación del mundo, como tú lo dijiste. Before the foundation of the earth. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para la gente, así como nosotros recibimos a Jesús. And we have to do the same thing with people, just like Jesus did it with us. Tenemos que hablarles de las buenas nuevas. We have to share with them the good news. Para que ellos también se conviertan en hebreos. So they can become just like Hebrews crossing the river. Es decir, que hemos cruzado realmente de muerte a vida. That we cross from death to life. El Evangelio del Reino incluye esta palabra salvo. And the gospel of the kingdom includes this word save. Porque cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, because when the Holy Spirit come to our lives, estamos salvos de todo. We are saved from everything. Su palabra, His word, produce el poder que ella tiene. Produce the power that he has. Y Cristo nos usa para hacer lo que él hizo cuando estuvo en la tierra. And then Jesus can use us to do the same things that he did when he was on earth. Es poderoso realmente, como tú dices. So this is powerful. This is powerful. No hay forma de
que nos podamos olvidar de estas cosas realmente. So remember, we can't forget all these things, these good things. Tenemos que, tenemos que decirle a la gente que la gracia está ahí. We have to tell the people that the grace of God is here now. Dios no es el problema, realmente el problema somos nosotros. See, the problem is not God. Most of the problem is us. Eso es lo que puedo decirte. So I wanted to share that. Es un tema tan extenso para hablar, pero realmente el tiempo es It's a huge theme to talk about, but I just wanted to share that. And I know, and I know if we go, yo sé eso, ¿sí? I know if we go, we will spend years talking about this. Yo sé que si hablamos de eso, vamos a pasar años hablando de eso. You see, and here's the thing. When we talk about the gospel, cuando hablamos del evangelio, we know it's good news. Sabemos que son buenas noticias. But what people want to know is, what is this good news? Lo que la gente realmente quiere saber es qué son esas buenas noticias, en qué consiste estas buenas noticias. ¿Sí? What is this good news is about for them, para ellos? ¿En qué consiste esas buenas noticias para ellos? ¿Sí? ¿Qué significa para ellos? See, what this is for them. Because when they say, did you hear the gospel? Cuando nosotros le decimos a la gente, ¿han escuchado el evangelio? They will say, well, I don't know yet. Van a decirle, yo no sé todavía. ¿Sí? Because we use kind of a, let me see. We use kind of a, I don't know how you call it, like certain type of words, Christian words. You see? Nosotros muchas veces nos acostumbramos a usar demasiado palabras evangélicas o cristianas que el mundo no entiende. See, the world, the people don't get it. El mundo muchas veces no entiende de lo que estamos hablando. You see, I spent days with teams doing street evangelism in San Jose, en Limón, en Nicaragua, en Panamá. Mira, nosotros pasamos horas con grupos misioneros haciendo evangelismo en la calle, horas y horas. Nicaragua, Costa Rica, Panamá. And every time I listen to people, Christian people, trying to reach other people with the gospel, they have a problem. ¿Sí? Cada vez que yo escucho y trato de ver a los cristianos evangélicos o los cristianos tratando de alcanzar a otras personas con el evangelio, tienen un problema. They believe people understand what they are saying. Ellos creen que la gente entiende lo que están diciendo. Let's say if a non-believer or a person that never heard about this gospel listen to us today, what they would say? Si la gente que nunca ha escuchado el evangelio se siente y escucha un video de estos y le preguntamos qué entendió, you know, they will say, I don't know what they were talking about. Ellos van a decir, yo no sé de qué están hablando ustedes. You know what I mean? Does this make sense to you? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Tiene sentido esto? You see, we use a lot of, I don't know, like words that sounds good to us, like Bible words. I don't know if it's Bible words. Si nosotros usamos mucho palabras bíblicas, that people don't get it. Ok. Y mucha gente no entiende lo que nosotros decimos porque usamos muchas palabras como bíblicas, términos bíblicos. Como por ejemplo, when we use the word repentance, cuando usamos un ejemplo, cuando usamos la palabra arrepentimiento, ¿qué creen ustedes que creen las personas cuando le decimos arrepiéntanse?
See, when we say the word repentance, what do you think people think? The people that don't hear the gospel or don't understand the gospel, what do you think they think we are trying to tell them? ¿Qué creen ustedes que esas personas creen que le estamos tratando de decir? You know what they think? Stop dancing, stop drinking, stop smoking, stop using drugs. Lo que la gente está entendiendo cuando decimos arrepentimiento, ellos es, dejen de bailar, dejen de tomar, dejen de fumar, dejen de drogarse. And that is not the word repentance in the gospel. Y eso no es la definición de arrepentimiento en el evangelio. So that's the problem. Ese es el problema. Because most of us still think that repentance means stop doing bad things. Porque muchos de nosotros todavía creemos que arrepentimiento significa deje de hacer lo malo. No. No, no, no. Repentance means change your way of thinking about things. ¿Sí? Arrepentimiento significa cambie su manera de pensar acerca de las cosas que está pensando. It's nothing about stop doing things. It's changing your way of thinking. No tiene nada que ver con dejar de hacer cosas malas. Tiene que ver con cambiar su mente, su manera de pensar. Because when you change your way of thinking, you are going to change the way of acting. Porque cuando usted comienza a cambiar su manera de pensar, usted va a comenzar a cambiar su manera de vivir. Simple like that. Así de simple es. So when we're saying gospel and good news, for believers, it sounds great. Así que cuando nosotros hablamos de evangelio o de buenas noticias, a los creyentes les suena perfecto, les suena bien. But for people that don't ever heard the gospel, what is this good news? They don't know what is this good news about. So what we need to break this down is to what is this good news is, what it is. Entonces, lo que estamos tratando es de entrar profundamente en sus corazones para poder descifrar y que ustedes puedan entender y poder hablar ahora qué es en qué consisten las buenas noticias. You see, like something, I'm just going to say this and give Jean the word. You see, like this, it's like, okay, if someone come to me and say, I have a good news for you, Douglas. Así que si alguien viene a mí y me dice, Douglas, te tengo una buena noticia. And they don't tell me, what is the good news? What good is going to do to me? Así que si alguien viene y me dice, tengo unas buenas noticias para usted y no me diste en qué consiste la buena noticia, qué bien me va a hacer a mí. It don't make any sense for me. No tiene ningún sentido para mí. ¿Entienden eso? Así que, so if a person say, I have a good news for you, si alguien viene y me dice, Douglas, tengo una buena noticia para usted, and this is the good news, y esta es la buena noticia, that you have a bank account with $12 million so you can go and do whatever God tells you to do. Y si alguien viene y me dice, Douglas, tengo buenas noticias y las buenas noticias son estas, que hay una cuenta bancaria que se acaba de abrir para usted y tiene $12 millones para que usted vaya a hacer todo lo que Dios te mandó a hacer. Sí, for me, that will be a good news. Para mí sería una buena noticia. ¿Ok? For me.
But I don't know for you, but for me will be a good news, man. A perfect news. Yo no sé para usted, pero el que me den una noticia de que tengo una cuenta nueva con 12 millones de dólares para que yo pueda hacer lo que Dios me mandó a hacer sería una buena noticia para mí. Yo no sé para usted, pero para mí sería una muy buena noticia. You see, but they're telling me, what is this good news about? Ellos me están diciendo de qué se trata las buenas noticias. So we need to do that to people. Tell them we have a good news for them. And tell them what is the good news. Así que tenemos que decir a las personas que tenemos una buena noticia para ellos, pero ¿en qué consiste estas buenas noticias? Go ahead, Gene. Buenos días, hermanos, allá, latinos todos y gringos también allá en Atlanta, Georgia. Bendiciones. I have good news. Sí, tenemos buenas noticias. My doctor said I am healed. Mi doctor me acaba de decir, está sano, Gene. Hallelujah. I have one little small problem in my leg that's not serious. Todavía tengo una cosita ahí pequeña, pero no es nada serio. And I am returning to my country tomorrow or Saturday. Y así que voy a regresar a mi país mañana o el sábado. Hallelujah. Gene. Yeah. O sea, you see, escuchen lo que acaba de decir Gene. Just listen what Gene just said. He had a good news for us. Él tenía unas buenas noticias para nosotros. And the second step he did, y lo siguiente paso que él hizo was to tell us, the second step was to tell us what was this good news. Mm-hmm. Lo que nos dijo fue en qué consistía esta buena noticia. Third step was what that news meant to him. Y lo tercero es qué significaba esa buena noticia para él. That he was coming back home. Okay. See, that's powerful. Eso es poderoso. Que that we can do the same thing when we preach the gospel, que nosotros podemos hacer lo mismo cuando predicamos el evangelio. Go ahead, Gene. Sorry. Yeah. No problem. The other thing I would share with you is this. Y lo otro que yo quiero compartir con ustedes es lo siguiente. For many years, I have used this little concept. Por muchos años yo he usado este concepto. That Douglas is speaking about today. Y que Douglas ha estado compartiendo hoy. Very often when I am in a restaurant eating, muchas veces cuando estoy en un restaurante comiendo, or I pass in a supermarket and speak to the cashier, o paso por el supermercado y me topo con el cajero, I will ask a question. Yo siempre les hago una pregunta. I did this yesterday here in Florida in Walmart. Lo hice ayer en Walmart en Florida. I was walking down an aisle and there was a cashier standing waiting to receive people to check out. Estaba caminando en la fila y había un cajero estaba esperando ya para despedir a la gente, para sacar a la gente. And I stopped and I greeted him. I said, "Hey, how you doing?" Así que me detuve y le pregunté, lo saludé y le dije, ¿cómo estás? And I said, "I have a question for you." Y le dije, tengo una pregunta para usted. What is the best good news you have ever heard in all of your life? Y le pregunté, ¿cuál es la mejor noticia que usted ha escuchado en toda su vida? Now, I get all kind of responses with that question. Y escuchen, yo recibo muchas diferentes respuestas a esta pregunta. I've had people say, well, the good news for me is that I got a new job. Y algunos dicen, la mejor noticia es que tengo un nuevo trabajo. And they'll tell me a little bit about it. Y me cuentan acerca de eso. I asked a young man one day, I said, what is the best news you ever heard? Y un día le pregunté a un joven, ¿cuál es la mejor noticia que usted ha escuchado? He said, my girlfriend is not pregnant. Y me dice, mi novia no está embarazada. I said, that's good news. Y yo le dije, bueno, sí, eso puede ser una buena noticia. But yesterday in Walmart, I stopped and I asked this man, what is the best news you ever heard? Pero ayer le pregunté a este muchacho, ¿cuál es la mejor noticia que usted ha escuchado? And he looked at me and his eyes, he said, I don't know. Y me dijo, me abrió los ojos y me dice, bueno, no sé.
I said, well, can I tell you the best news I ever heard? Entonces le dije yo, ¿quieres saber la mejor noticia que yo he escuchado? I've never had anybody tell me, no, you can't tell me the best news you ever heard. Never. Y de verdad, nunca he escuchado a alguien decirme, no me interesa escuchar tu buena noticia. Because people are curious. Porque la gente es curiosa. They want to know. Ellos quieren saber. They want to hear good news. Ellos quieren saber buenas noticias. And so I just simply say something like this. Así que yo le dije algo tan simple como esto. The best good news I ever heard in all of my life La mejor noticia que yo he escuchado en toda mi vida was the day I heard that God loved me es la noticia de que Dios me amaba a mí and he sent his son Jesus of Nazareth to die on the cross for my sins. y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. And if I would believe in him, Y si yo tan solo creyera en Él, God would remove all of my sins Dios iba a remover todos mis pecados and he would come personally to live in my body. y Él vendría a vivir dentro de mí. And I would become a son, a child of God. Y yo sería un hijo entonces de Dios. And I would say, isn't that good news? Y yo le preguntaría, ¿esa es alguna buena noticia? And everybody always said, yeah, that's good news. Y la gente entonces me respondería siempre, sí, And es I una leave buena them. noticia. Y yo And los I dejo. leave. Y yo los I don't dejo. need to, unless they want to talk, I leave because the seed was planted. That's all we're supposed to do, plant the seed. Y la semilla fue plantada. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Now, if we're in a seminar, Pero ahora, si estamos en un seminario, like for example, like this or a conference, como por ejemplo estas o una conferencia, we talk about many different things to make the point that we're trying to make. usamos muchos otros detalles para llegar al punto que queremos. And that's because we know him and we're trying to learn Y eso es porque lo conocemos y queremos aprender more about our Father and his kingdom. más acerca del Padre y de su reino. So just go somewhere and ask somebody, what's the best news you ever heard? Así que pueden ir a preguntar a la gente cuál es la mejor noticia que ustedes han escuchado. Bendiciones y amor para todos. Amen, 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 amen. Powerful blessings to everybody. So you see, when I'm training pastors and leaders to go out to the people, cuando yo entreno pastores y líderes para ir, the only thing I tell them, just go and tell the people. So lo único que yo le digo es vayan y digan a la gente, I have a good news for you. Y solo digan a la gente, yo tengo una buena noticia para usted. That God loves you unconditionally. De que Dios te ama incondicionalmente. And he has prepared a way for you to be free from everything that is bothering your life. Y que Dios tiene un plan maravilloso y que puede liberarte de todas las cosas por lo que estás atravesando. So I just tell them, make a prayer. Así que yo les digo a ellos, hagan una oración. And in this prayer, they say the gospel. Así que en esta oración ellos hablan el evangelio. That God loves them, que Dios los ama, and that he prepared a new way for living, y que Dios preparó una nueva manera de vivir para nosotros. Okay? And that we have to change your way of thinking about God, about ourselves, and know that we are now redeemed through Jesus if we believe in Jesus. Y que nosotros, que lo único que Dios quiere es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar acerca de Él, acerca de nosotros, y creer en Cristo Jesús, que Él fue, que a través de Cristo Jesús, Él abrió el camino para esta nueva vida en Cristo Jesús. So Jesus opened a new way of life. Jesus is the way. Jesús es el camino. He's the door. Él es la puerta que se abrió for us to open. ¿Sí? He opens a new door, a new way. Jesús abrió un nuevo camino, una nueva puerta. So we can go through him. Para que nosotros podamos pasar a través de él. And be safe. Y ser salvos. So that's the gospel. So we still need to go a little bit more farther and
let's see if next week we can go a little bit more in a few things that make this good news like really, really good news that people can understand. Y vamos a dejarlo aquí para entrar la próxima semana a hablar un poquito más acerca de las cosas que son la buena noticia y que hacen de esta buena noticia una buena noticia y que la gente pueda entender de qué se trata esta buena noticia. So we're going to leave it right here. So next week we can talk a little bit more, go down, and that's what I tell everybody to study and to read, so we can. What is this good news that people can understand, not for believers, for people that never heard the gospel before. ¿Sí? Que en qué consisten. Lo vamos a dejar aquí y la próxima semana lo tomamos para que podamos trabajar un poco en eso, que ayudar a la gente a entender realmente qué son estas buenas noticias y que ellos puedan entenderlo y recibirlo, ¿sí? Personas que nunca han escuchado el evangelio o que lo han escuchado de otra manera, even from people that just have been in places where they just preach the law of Moses or other teachings that they never heard the real gospel, o incluso personas que solo han escuchado acerca de la ley de Moisés o otras enseñanzas y nunca han escuchado el verdadero evangelio que los hace libres. The real gospel that make them free indeed, free, really free, realmente libres, que sean gente que sean verdaderamente libres. Así que voy a pedirle a Russell. Russell, can you just pray so we can end this meeting and come next week? Que si Russell pueda ayudarnos en esta oración y venimos la próxima semana, next week. We're going to touch, I think, things that we're really going to bless people. Yo sé que vamos a tocar algunas cosas y temas que realmente van a bendecir sus vidas y las vidas de muchas otras personas. So, can you just pray, Russell? Yeah. Amen. Hey, how everybody doing? Bless y'all. ¿Cómo están haciendo todos? Bendecidos a todos. Yes, let's go for God. Father, we just thank you. Padre, te damos gracias. We thank you, Father, for just grace and mercy, God. Gracias por tu gracia y tu misericordia. We thank you for the fellowship that we have amongst one another, God. Gracias por este compañerismo que tenemos el uno con el otro. And Father, we just ask, Father, for just you to continue, Father, to give us wisdom, knowledge, and understanding of your word. Y que te pedimos, Señor, que tú nos sigas dando entendimiento y buena comprensión acerca del evangelio. That we may be able, Father, to just speak to the smallest level, Father, to go forth. Que podamos hablar, Señor, a la gente, que nos permitas hablar a la gente de una manera tan sencilla. And speak by our spirit to people. Y hablar a través de nuestro espíritu a la gente. So that they may see, know, and understand, God, the quality of life that you have given. Para que ellos puedan ver y entender la calidad de vida que tú les estás ofreciendo, Señor. We ask, God, that as we go and stand by faith, trusting in your Son, Jesus. Y que conforme nosotros caminamos, Señor, en fe en Cristo Jesús. We go not in our own power. Nosotros no vayamos en nuestro propio poder. But it's by your spirit. Sino por tu espíritu. Speaking life. Hablando vida. To everyone around us, God. Para cada uno que nos rodea. That they may see, know, and understand that you are the true and living God. Para que ellos puedan ver y entender que tú eres el único Dios verdadero. We thank you, God, that you are our source. Y te damos gracias porque tú eres nuestra fuente. Our provision. Nuestra provisión. And our protection. Y nuestra protección. And we continue to trust in your word. Y seguimos confiando en tu palabra. We walk by faith. Caminamos por fe y no por vista. Thanking you. Dándote gracias. For all that you have given. Por todo lo que nos has dado, Señor. We ask, Father, for your grace that everyone will be back next week. Te damos gracias, Señor, y que por tu gracia podemos estar aquí esta la próxima semana, Señor. To sharpen iron together and learn more of you. Para estar juntos y aprender más, Señor, acerca de ti. That we will become more kind and showing more love and sharing your word with others.
para que nosotros podamos ser más bondadosos y amorosos para compartir tu verdad a otros. We pray your blessings over everyone here, Oramos bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, that we will stand in your blessings. y que podamos mantenernos en tu bendición. It's in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.